Hola, ¿cómo están? Pues ahora vamos a seguir con las actividades del día de hoy. Y la siguiente actividad es de historia. Y las páginas son pues de tu libro de texto y ahí vamos a rescatar alguna información, lo más importante. Vamos a ocupar la página 80, la 85 y pues como siempre yo resumo esas 5 páginas en una sola utilizando pues este tipo de mapas y de resúmenes pues con la información más concreta y resumida. Lo primero que vamos a hacer es que en la página 80 viene un apartado que dice mi respuesta inicial y la pregunta es acerca de por qué surgió la Revolución Mexicana. Y para contestar esta pregunta, pues bien, puedes ocupar la información que hemos estado manejando en las sesiones anteriores o bien en la página que era la 84, la 85, no, la 74 y la 75, donde venía una imagen o una pintura, más bien es un mural, y donde analizamos cómo se veían las personas, cómo en sí el libro, la partitura, bueno, la división del libro, pues de un lado ponía pues al pueblo que estaba compuesto de hombres, mujeres, niños pequeños, y del otro lado pues había como una especie de ejército. Entonces eso, pues con eso te puedes ayudar para saber pues de qué se trató la Revolución Mexicana, especialmente porque pues sí puedes ver el semblante de las personas están tristes, no se ve que hayan dormido bien o comido bien, están enojadas, llevan incluso a una persona en brazos y pues yo no veo del otro lado de la página, no sé, un doctor que tenga ganas de ayudar o personas que quieran consolar a las personas tristes o enojadas, no, del otro lado de la página lo que vemos es otras personas más enojadas y más imponentes e incluso armadas. Entonces de lo que nos puede hablar este episodio de la Revolución Mexicana fue que fue un episodio difícil porque pues había mucha hambre, mucha tristeza, mucha explotación al pueblo y pues lo único que recibió el pueblo al querer eh, rebelarse en contra del gobierno opresor en estos momentos, pues lo que recibió fue pues muerte y represión. Y precisamente por eso surgieron estos movimientos de revolución para cambiar la situación, ¿no? Y pues eso es lo que puedes escribir. Incluso también ahí en tu comunidad debe haber, hay una historia muy particular acerca de la hacienda que fue creada en tiempos en los que participó el pueblo para mejorar las condiciones de vida. Entonces, por ahí puedes indagar un poquito con tus abuelos, con las personas que saben acerca de eso. Y pues principalmente porque pues muchas escuelas se llaman Revolución o 20 de noviembre, precisamente porque es un periodo o un momento histórico en el país. Entonces, digamos que ahorita no tenemos mucha información acerca de la revolución, la vamos a ir viendo a lo largo del bloque, pero nuestro libro nos quiere preguntar qué es lo que sabes sobre la Revolución Mexicana, por qué crees que surgió. Fue un movimiento muy especial y pues de lo que sepas, de lo que conozcas, pues platícanos un poco. Es una respuesta pues breve, pero pues con eso pues dejas un espacio y continuamos con el tema 1, ¿no? Que ya es la entrada de la situación que detonó este movimiento de revolución. Y el tema se llama así, diferencias entre los liberales y el porfiriato. Entonces, de este lado, ya sabes que yo divido mi hoja en la mitad. Y de este lado voy a hablar de las diferencias entre liberales y de este lado voy a hablar acerca del porfiriato. Aquí coloqué que a la primera mitad del siglo XIX nosotros ya habíamos visto que había una lucha entre liberales y conservadores, ya sabes que había de un lado pues personas que querían igualdad y del otro lado pues personas que querían continuar con los privilegios que tenían las personas que tenían dinero, que venían de España, etcétera. Pero pues digamos que hasta cierto punto los liberales siempre fueron una institución unida,
Pero ya a partir de esta fecha, empezando el siglo XIX, pues empieza a haber un poquito de diferencias entre ellos mismos. Ya no eran las peleas constantes con los conservadores, ahora entre ellos mismos se peleaban. Pero pues el gobierno, o más bien las personas que estaban en el Partido Liberal, pues eran muy bien vistas. En sí, pues eran las que habían derrotado al ejército francés, que pues había derrotado, como te digo, al ejército eh, más fuerte y más preparado del mundo. Era Brasil en el mundial, o sea, se le ganaba a todos. Y ya sabías que si Francia te declaraba la guerra, pues segurito ibas a perder, ¿no? Entonces muchas veces se recuerda a este grupo de los liberales como personas que realmente hicieron bien su trabajo cuando tuvieron que defender al país. Bueno, y pero ahora pues ya no vamos a hablar de los liberales como una fuerza unida, sino que ya empezó a dividirse. Ahora ya no era la pelea con conservadores, ahora ya entre ellos mismos se empezó a dividir la situación, ¿no? Gente que estaba del lado de Benito Juárez y gente que estaba del lado de Porfirio Díaz. Benito Juárez estaba muy relacionado o muy identificado con las leyes de reforma. Aquí puso una iglesia porque fueron esas leyes que dividieron a la iglesia del gobierno. La iglesia gobernaba, haz de cuenta, antes era así, pero ahora es el gobierno con sus cosas del gobierno y la iglesia con las cosas de la iglesia, ya eran completamente separadas. Y don Porfirio Díaz pues era un militar que había peleado contra el ejército francés y había obtenido el éxito y era una persona pues de prestigio, ¿no? Junto con otros militares. Del lado de Benito Juárez si estabas del lado de Benito Juárez, estabas de acuerdo con la reelección.